Presentaremos la tercera plática de nuestro curso. Abordaremos el tema Panorama del síndrome metabólico en México. Será impartida nuevamente por el Dr. Figueroa Genis. Adelante con su presentación. Hola, soy el Dr. Enrique Figueroa Genis, médico internista y con posgrado en diabetes. Actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Medicina Interna y Endocrinología del Hospital Central Militar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que implica desde el punto de vista salud pública el síndrome metabólico en nuestro país. Desde luego, el problema de la alimentación ha sido uno de los máximos retos que ha tenido el hombre en la historia de la humanidad. Es prácticamente imposible poderse imaginar la cantidad de muertes que se han venido relacionando con el problema de la alimentación en el mundo. Ni aun juntando todas las muertes que han ocurrido en guerras mundiales, en conflictos bélicos, se puede comparar con la cantidad de gente que ha muerto a consecuencia de los problemas relacionados con la alimentación. Y esto ha ocurrido prácticamente en todo el mundo. Podemos decir que hoy en día vivimos una etapa de transición, porque si bien existen países como Etiopía, Senegal, la India, donde el problema de la desnutrición sigue cobrando víctimas, lo que ocurre hoy en día es que los problemas relacionados con la sobrealimentación y el sobrepeso hoy en día están cobrando más vidas que la misma desnutrición. Y nuestro país, que es una de estas economías emergentes, un país que está luchando por salir adelante, si bien vemos que sigue existiendo el problema de desnutrición, día con día estamos viendo cómo el problema de la obesidad y el sobrepeso están ocupando hoy en día los principales trastornos de salud en nuestra población. Como lo podemos ver en esta laminilla, lo que ocurre actualmente en México. La desnutrición, como nos podemos dar cuenta a nivel de la población general, realmente ocupa una prevalencia muy baja. Pero veamos lo que ocurre con la gente que está en un peso adecuado. Aproximadamente el 30% de nuestra población tiene un peso adecuado. Pero en sobrepeso y obesidad es prácticamente el 70% de nuestra población. Una situación verdaderamente alarmante. ¿Cómo está México hoy en día? Comparemos nuestro país a cómo estaba a principios del siglo XX. En aquel entonces había aproximadamente 14 millones de mexicanos, la esperanza de vida sumamente reducida, con una mortalidad general elevada y prácticamente la población acumulada en regiones rurales. 100 años después, hoy en día, somos más de 100 millones de mexicanos. Nuestra esperanza de vida ha aumentado a más de 76 años, con una reducción importante en la mortalidad y prácticamente la población agregada en regiones urbanas. Prácticamente el 17% de nuestra población ocupa la población rural. Nuestro México es un país que ha aprendido a envejecer. Todavía en 1970 la población era sumamente joven. Como podemos ver aquí, en 1970 gran parte de nuestra población la ocupaban niños, menores de 10 años, jóvenes menores de 20 años. Para el año 2005 vemos cómo viene una reducción significativa en las tasas de natalidad, lo cual genera que la población infantil empiece a reducirse y los grupos etarios empiezan a aumentar. Y se estima que para el año 2050 veamos una creciente población geriátrica. La mayor parte de la población estará por arriba de los 50, 60 años de edad. Esto es una transición demográfica de un país que está aprendiendo a envejecer. Pero esto va de la mano con un problema que nosotros llamamos transición epidemiológica. ¿Por qué? Porque si bien todavía, incluso hace 50 años, teníamos como principales causas de morbimortalidad las enfermedades infecciosas, hoy en día, al estar envejeciendo nuestra población, vemos con muchísimo más frecuencia las enfermedades crónicas no transmisibles, que anteriormente se llamaban enfermedades crónico-degenerativas. Este es el pago, la factura que tenemos que pagar por vivir más tiempo. Ahora, si bien la esperanza de vida en nuestro México
ha aumentado de una manera muy significativa a 76 años, porque he de decirles que la esperanza de vida mundial es de 66 años. Nuestros mexicanos hemos alcanzado ya esta nueva cifra, que son 10 años más de la esperanza de vida mundial. Sin embargo, nuestras mismas autoridades sanitarias reconocen que los últimos 7, 9 años de vida de nuestros mexicanos son de mala salud. Y esto a consecuencia de que estamos diagnosticando tarde enfermedades crónico-degenerativas. Y no solamente es un retraso en el diagnóstico, es un mal control de estas enfermedades, lo cual conlleva a que se deteriore con mucho la calidad de vida de nuestros mexicanos al ingresar a la tercera edad. Como podemos ver, las causas de mortalidad en nuestro México, prácticamente en lo que serían los últimos 5 o 10 años, no han variado mucho. Las principales causas siempre las van a encabezar diabetes mellitus, enfermedades del corazón, los tumores malignos, accidentes y todo lo que vemos aquí enlistado. Pero quiero llamar la atención en algunas enfermedades en especial, sobre todo en este grupo de las 10 principales causas de muerte en nuestro país. Tanto las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, algunas enfermedades del hígado y las enfermedades cerebrovasculares están íntimamente relacionadas con el síndrome metabólico. O sea, de las primeras 10 causas de muerte en nuestro país, hay 5 que tienen como fondo común el desarrollo del síndrome metabólico. Pero no solo esto, sino que además estamos reduciendo de una manera importante la esperanza de vida de nuestros mexicanos. La muerte prematura está apareciendo, sobre todo cuando uno tiene alguna cardiopatía. Se pueden llegar a tener pérdidas potenciales de vida de hasta 15 años, cuando uno desarrolla cáncer hasta 20 años, con diabetes mellitus 12 años, y en la enfermedad cerebrovascular, enfermedad devastadora, se pueden perder hasta 15 años de vida. Ahora bien, en este síndrome metabólico, donde viene esta asociación frecuente de hipertensión, de diabetes y de obesidad, nuestro país está ocupando hoy en día una de las principales estadísticas como un país altamente obeso, con un gran número de diabéticos y de hipertensos. Esta es una de nuestras grandes realidades en nuestro país. Claro que siempre hemos dudado de nuestras estadísticas nacionales. He de decirles que hoy en día, con mucho orgullo, contamos con estudios muy confiables desde la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en 1993, lo cual ha permitido que podamos clasificar y darle un valor epidemiológico a nuestras enfermedades. Y así, cuando hablamos nosotros de síndrome metabólico, sabemos, desde luego, que han existido diversidad de certificaciones para poder clasificar y tener los criterios apropiados para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, un grupo de investigadores mexicanos, encabezados desde luego por el doctor Aguilar Salinas del Instituto Nacional de la Nutrición, se ha dado a la ardua tarea de poder establecer el diagnóstico de síndrome metabólico tomando los datos relevantes que han ofrecido tanto la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas como la ENSANUD del 2000, 2006 y recientemente publicada la del 2012. Pero para eso, en 1993, el doctor Aguilar Salinas tuvo que tomar la clasificación que se tenía en ese momento, la clasificación de 1998-1999, propuesta por la Organización Mundial de la Salud y que desde el punto de vista práctico resultaba poco práctica, ya que se tenía que demostrar la resistencia a la insulina, se tenían que hacer las determinaciones de microalbuminuria y poder establecer el resto de los factores como tensión arterial, triglicéridos e índice de masa corporal. Aún con este trabajo arduo, el doctor Aguilar Salinas nos pudo dar una información muy valiosa, ya que pudo establecer con esos estudios que la prevalencia de los elementos del síndrome metabólico fueron 30% en hipertensión arterial, colesterol de alta densidad, es de menos de 35 miligramos por decilitro en el 33%, la obesidad en el 22% y la diabetes mellitus apenas en el 8.57%.
De acuerdo a estos criterios que se establecieron en 1998, la prevalencia del síndrome metabólico estimada para nuestro país en ese entonces fue del 13.1%. ¿Qué otros datos nos arrojó la investigación del doctor Aguilar Salinas en aquel entonces? Que el antecedente de haber sufrido un evento coronario fue más común en los casos que en el resto de la población, 2.75 veces más. Pero además, pudimos establecer que los criterios para ser considerado como afectado se cumplieron en el 62% de los sujetos con diabetes, en el 34% de los hipertensos, 37% de los pacientes que tenían hipertrigliceridemia, en el 20% en pacientes que tenían colesterol HDL bajo y en el 42% de las personas que tenían microalbuminuria. Datos verdaderamente relevantes del síndrome metabólico en nuestro país. Obviamente vinieron nuevas clasificaciones. Cuando se adopta una clasificación más clínica, más práctica, desde luego es de esperar que la prevalencia aumente. Y obviamente, al nosotros tener la facultad de poder hacer una simple medición de perímetro abdominal y tener el valor de la glucosa por arriba de 110, se podía tomar en cuenta un mayor número de gente para poder hacer mejor el diagnóstico. Los estudios del doctor Carlos Aguilar Salinas, del Instituto Nacional de la Nutrición, tomando ahora en cuenta los criterios del 2001, que nos permite de una manera práctica poder hacer un diagnóstico más certero del síndrome metabólico, ya que para entonces únicamente con la medición de la pura glucosa arriba de 110 y la medición del perímetro abdominal nos podíamos ahorrar todos los inconvenientes que tenía la anterior clasificación. Esto, desde luego, al ser una clasificación más práctica, nos permite diagnosticar una mayor cantidad de pacientes con síndrome metabólico. Así que eso que nos marcaba como 13% con los criterios anteriores, aplicando los del Programa Nacional de Educación en Colesterol ATP3 del 2001, nos establece que en 1993, con nuestra encuesta nacional de enfermedades crónicas, la prevalencia del síndrome metabólico en México era prácticamente el doble, 26.6%. Estos mismos criterios se aplicaron para la encuesta nacional de salud del año 2000. Y aquí lo trascendente es que la prevalencia del síndrome se incrementó en nuestro país hasta el 34%. Y ya con los resultados del ENSANUD del 2006, tenemos que hoy en día podemos hablar de que el 41.6% de la población adulta en nuestro país mayor de 20 años tienen este síndrome. Obviamente, los datos recientemente publicados del ENSALUD 2012 están siendo sometidos a análisis para darnos la prevalencia que actualmente vienen ya a la luz de estos resultados de ENSALUD 2012. Ahora, tomando en cuenta lo que ya tenemos, la prevalencia del síndrome metabólico nos marca un fenotipo muy especial de nuestra población mexicana. Vemos, desafortunadamente, que este problema, que es grande en cuanto a las repercusiones de salud pública en nuestro país, es sumamente prevalente. Si bien tenemos que la prevalencia nacional es del 41.6%, el 34% de los hombres lo padecen, pero casi el 50% de las mujeres también. En cuanto a los grupos etarios, llama mucho la atención, como ocurre en todas las publicaciones mundiales, que conforme aumenta la edad, aumenta también la prevalencia del síndrome metabólico. Pero veamos lo que ocurre cuando la gente cumple más de 40 años. Entre el rango de los 40 y los 60 años, más de la mitad de la población tiene síndrome metabólico. Esto es sumamente alarmante. Y también ocurre no solamente en el área metropolitana y en el área urbana, también en la población rural vemos ya hasta un 35% de la población con síndrome metabólico. Cuando hacemos el análisis de nuestras estadísticas nacionales, vemos que estas epidemias prácticamente van de la mano, encabezados desde luego por el factor preponderante del síndrome metabólico, que es la obesidad. Y así tenemos que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en 1993, si nos fijamos en las barras del centro, vemos que prácticamente 1 de cada 5 mexicanos
tenía el problema de obesidad. Definida la obesidad como un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Para el año 2000, 1 de cada 4, el 25% prácticamente, con obesidad. Y los datos que nos arroja la ENSANUD 2006 prácticamente ubica un 30%. 1 de cada 3 de nuestros mexicanos tiene problema de obesidad importante. Y esto va de la mano con la hipertensión y con la diabetes. Y vemos que esta elevación se repite también en hipertensión arterial. 26% en el 1993, 30% de hipertensos ya para el año 2000 y vean, 43.2% de hipertensión es la prevalencia actual de esta enfermedad en nuestro país. La diabetes mellitus ha tenido también un incremento significativo, lo que para 1993 era el 6.7 y se eleva al 7.5% en el año 2000, prácticamente duplica su prevalencia para los estudios del 2006. Todo es síndrome metabólico. Y siendo que el principal problema, la madre de todas las enfermedades metabólicas, es la obesidad, este es el gran problema de México. Durante mucho tiempo, la prevalencia de la enfermedad, de la obesidad, comparado con el resto del mundo, nos ubicaba en un nada honroso segundo lugar. México, segundo lugar en obesidad durante muchos años, hasta incluso las cifras ya de este siglo. Pero veamos lo que ha estado ocurriendo recientemente. De acuerdo a la encuesta nacional de salud del año 2000, 2006 y 2012, hemos tenido un incremento gradual, de tal suerte que hoy en día estamos ocupando el primer lugar en obesidad a nivel mundial, con el 70% de nuestra población con sobrepeso y obesidad. Recordemos que el sobrepeso se diagnostica cuando el índice de masa corporal está por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado. Prácticamente el 40% de nuestra población tiene sobrepeso y con el 30% que ya sabíamos de obesidad, eso suma ese nada honroso 70%. México, medalla de oro actualmente en obesidad a nivel mundial. Ahora, es importante, además de que ya sabemos que tenemos el problema por puro diagnóstico de índice de masa corporal, conocer hacia dónde se va la grasa corporal. Sabemos que el dato de la obesidad abdominal es lo que marca el inicio del síndrome metabólico. Por eso es que hacer esta medición de una manera adecuada, con una cinta métrica, bueno, a veces dos, no es cierto, generalmente es una, nos permite diagnosticar el grado de la adiposidad visceral que tiene nuestra población. Y así tenemos que cuando se hace una medición adecuada de la circunferencia abdominal, podemos nosotros hacer ese diagnóstico, por un lado, de obesidad abdominal y poderlo ajustar a los diferentes parámetros establecidos a nivel internacional. Si nosotros aplicamos los criterios del ATP3 del 2001, se nos pide que para hacer criterio diagnóstico, el hombre debe tener un perímetro abdominal arriba de 102 centímetros y la mujer arriba de 88. Ya con los ajustes de acuerdo al grupo étnico, sabemos que en nuestra población más de 90 centímetros para los hombres y más de 80 centímetros para las mujeres son criterios actualmente para síndrome metabólico. ¿Y ese riesgo qué implica? Implica que estamos incrementando las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, síndromes coronarios agudos y el desarrollo de múltiples enfermedades metabólicas, dentro de ellas la más importante, la diabetes mellitus. Con una simple medición de un perímetro abdominal podemos nosotros inferir esa adiposidad visceral de un adipocito tóxico que va a generar más enfermedad y, como después se estará revisando en la fisiopatología, es el punto primordial del desarrollo de todas las complicaciones. De esa manera, nosotros podemos irnos al análisis que se hizo de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006, y no quiero que lean toda la laminilla, quiero que se den cuenta
que cuando nosotros tomamos en cuenta el criterio del ATP3 de un perímetro abdominal de más de 102 centímetros, vean lo que está ocurriendo en nuestra población masculina. 75% están por abajo de la cifra de riesgo y únicamente el 25% rebasan, o sea, 1 de cada 4 si aplicamos este criterio. Para las mujeres, aplicando este mismo criterio ATP3 con un perímetro abdominal mayor de 88 centímetros, vemos que el 61% de las mujeres en México rebasan los 88 centímetros. Es decir, 2 de cada 3 mujeres, aplicando un criterio muy amplio que es el del ATP3. Pero si nosotros aplicamos el que se ha ajustado para la población latina, los datos son todavía más alarmantes, porque estamos viendo que en el varón el perímetro abdominal de más de 90 centímetros lo ocupan prácticamente el 63% de los hombres. Sí, prácticamente 2 de cada 3 varones rebasamos los 90 centímetros. Y para las mujeres, esto desde luego se incrementa más. ¿Cuántas mujeres o qué porcentaje de mujeres tienen en nuestro país un perímetro abdominal saludable? Es decir, por abajo de los 80 centímetros, únicamente el 16% de las mujeres. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Porque si nosotros hacemos una adecuada medición y sabemos que esto está ocurriendo en la mayor parte de nuestros mexicanos, entonces nosotros podemos saber con estos datos que arrojó la misma encuesta nacional de salud, podemos conocer el riesgo que tenemos de desarrollar diabetes mellitus. Estos datos son impactantes y aunque son muchos números, yo quiero que presten atención en lo que les voy a decir. Cuando se ha visto que el perímetro abdominal en los hombres mexicanos rebasa más de 100 centímetros, el riesgo de desarrollar diabetes alcanza prácticamente el 80%. Y en las mujeres más de 100 centímetros aumenta el riesgo de diabetes hasta un 65%. Muy alarmante. ¿Y qué podemos decir de esta diabetes que ha venido creciendo con el tiempo? Pues hoy en día más de 500,000 personas aparecen nuevas con diabetes en nuestro país. Es el país con la incidencia más alta a nivel mundial de esta enfermedad. 500,000 de personas anual ingresan a nuestras estadísticas. Y si a esto nosotros le agregamos el factor de que al diagnóstico muchos de estos pacientes ya vienen desarrollando complicaciones crónicas por un diagnóstico tardío, pues entonces el problema se vuelve todavía más alarmante. Se dice que en México hoy en día existen más de 10 millones de personas con diabetes. Entonces es una enfermedad frecuente, es una enfermedad de alta prevalencia, de alta incidencia y de enorme mortalidad. Más de 80,000 personas mueren al año a consecuencia de diabetes en México. Cada hora está muriendo en nuestro país 8 mexicanos a consecuencia de las complicaciones de la diabetes. Y como en su momento lo dijimos, esta enfermedad ha aumentado en prevalencia. Estamos hablando de que hoy en día más del 14% de nuestra población adulta tiene diabetes. ¿Y saben qué? Lo más alarmante, la mitad de los casos no saben que tienen diabetes. Sí, este fue un hallazgo de nuestra encuesta y ha aumentado de una manera alarmante. Antes hablábamos de una tercera parte, pero ahora prácticamente la mitad de la gente que tiene diabetes en nuestro país no sabe que tiene la enfermedad, dado que es una enfermedad de un inicio insidioso que no permite hacer el diagnóstico ante la ausencia de síntomas. Y desde luego la enfermedad aumenta, la diabetes mellitus se incrementa conforme vamos envejeciendo. Podemos decir que después de los 50 años de edad, 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas tienen diabetes mellitus. Es una enfermedad que empieza a aumentar y se va desarrollando conforme nos vamos haciendo más viejos. Ahora, en el estricto sentido del control de esta enfermedad, los datos que nos arrojó la encuesta nacional del 2006 nos hablaba en relación a uno de los criterios de buen control, que es la hemoglobina glucosilada. Nos hablaba prácticamente de que más del 90% no alcanzaba el control.
solamente el 5% alcanza las cifras de hemoglobina glucosilada por abajo del 7%. De las bondades o de las cosas positivas que se han venido viendo ahora en la Encuesta Nacional de Salud del 2012 es que este porcentaje favorablemente se ha incrementado a un 25%. De todos modos, seguimos teniendo las 3/4 partes de la población en descontrol. Otro de los datos que arroja la Encuesta Nacional de Salud recientemente publicada es que prácticamente de los pacientes con diagnóstico de diabetes, el 85% de estos recibe tratamiento farmacológico. 63.2% cumple con periodicidad sus consultas. Sin embargo, de estos, solo el 21.7% realiza control con glucosa en sangre y solo el 7.7% realiza el control con hemoglobina glucosilada. Algo positivo que arrojó esta nueva encuesta es que se pudo duplicar el uso de la insulina de un 8 a un 15%. Los programas de insulinización temprana están empezando a hacer efecto, aunque todavía el camino es largo, es arduo, es difícil. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que analizar nuevamente, regreso al perímetro abdominal, y saber qué riesgo tenemos para desarrollar hipertensión arterial, las cifras no son muy diferentes a las que vimos con diabetes, ya que cuando un hombre rebasa más de 100 centímetros su perímetro abdominal, el riesgo de desarrollar hipertensión arterial alcanza casi también el 80%. Y para las mujeres, tener un perímetro abdominal de más de 100 centímetros aumenta su riesgo a un 67.4%. Este es el otro gran enemigo de la población mexicana, esta enfermedad insidiosa que es la hipertensión arterial y que se ha venido incrementando de una manera importante y donde más del 60% de esta población desconoce que tiene la enfermedad. Obviamente, igual que la diabetes mellitus, es una enfermedad que aumenta su prevalencia conforme aumenta la edad de las personas. O sea, es una enfermedad que nos va acompañando conforme nos vamos haciendo cada vez más viejos. Y en la INSANUD 2012 hubo un dato muy interesante, la prevalencia de hipertensión en la población con otras comorbilidades. Y vemos que en el diagnóstico previo se asocia con la diabetes mellitus, prácticamente en la mitad de ellos, pero como hallazgo de la encuesta hasta en un 18%. Y así podemos ver qué es lo que ocurre con la obesidad y sobre todo también cuando hay el antecedente de madre o padre hipertensos, aumenta esta prevalencia. ¿Por qué? Por las características hereditarias genéticas que tiene la hipertensión arterial. Haciendo en esta última parte un análisis de por qué está ocurriendo esta tremenda epidemia en nuestro país, mucho tiene que ver con los dos principales factores, el sedentarismo y la forma de alimentarnos. Los cambios alimentarios a los que se ha visto sujetos nuestro país en los últimos años es verdaderamente alarmante. Prácticamente se ha venido una reducción de hasta en un 30% en el consumo de frutas, de vegetales, en un 25% en el consumo de leche, sus derivados, en prácticamente una reducción del 20% en el consumo de carne. Pero ¿qué ha pasado con el consumo de comida rápida, con el consumo de carbohidratos simples, con el consumo de refrescos? Estos en particular se han logrado elevar hasta casi el 40% en los últimos 20 años, el incremento en el consumo de refrescos. Por eso es que durante muchos años México ocupaba el primer lugar en el consumo de refrescos a nivel mundial. De acuerdo a algunas estadísticas recientes, nos ubican ya en este momento en el tercer lugar, ya superados por Argentina y por Chile. México está ocupando el tercer lugar en el consumo de refrescos. ¿Y cómo podemos ver de una manera más ejemplar estos cambios? Simplemente veamos cuánto consume un mexicano de leche al año. Consume prácticamente 82 litros de leche por persona en nuestro país. El consumo de refrescos alcanza por mexicano casi 120 litros de refresco. Impresionante. Y además, México está ocupando hoy en día el primer lugar en el consumo de sopas instantáneas.
Ahí tenemos una vez más otra medalla de oro, nada honorable para nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que ha venido a ocurrir con esta forma de alimentarnos? La alimentación que antes teníamos, cuando se habla del síndrome metabólico y el genotipo del gen ahorrador, en donde estábamos acostumbrados al hambre, a estar comiendo poco y estarnos ejercitando mucho, vemos cómo nuestra alimentación, básicamente con arroz, con frijoles, un taco de bistec y un licuado de fruta, nos estaba proporcionando 400 calorías. Hoy hemos cambiado y el consumo de un paquete de estos que se dan en la comida rápida tiene prácticamente 1500 calorías, que corresponde a lo que deberíamos de consumir en todo un día, pero con mayor cantidad de azúcares y mayor cantidad de grasas saturadas. Ahora, si nosotros nos apegamos a este principio de la conducta humana, en donde el ser humano siempre va a estar en la búsqueda de aquello que le provoca placer, y comer es un placer, y va a tratar de evitar todo lo que significa un sacrificio, que rima con sacrificio, el ejercicio. La gente no se mueve. La principal actividad recreativa en México, de acuerdo a algunas encuestas nacionales, muestran que el 80% su principal actividad recreativa es ver la televisión. 80% de la gente está frente a un televisor como principal actividad recreativa. Y si nosotros le agregamos, veamos en esta fotografía que a mí me encanta mucho ponerla en las presentaciones, vemos lo que ocurre en un día normal para los mexicanos. Un lugar donde se atiende la comida y la gente está formada para ingresar al cine. Vemos todo rodeado de comida rápida y si ustedes son muy minuciosos, verán una escalera totalmente libre en el área central de este centro comercial, rodeado desde luego de las escaleras eléctricas. El problema es que el 80% de los mexicanos no hacemos ejercicio. Podemos concluir que el ejercicio es algo no hecho en México. De esta manera, ya para cerrar mi participación, les tengo que decir que el síndrome metabólico, encabezado por la obesidad abdominal y todas las complicaciones, es una enfermedad catastrófica, porque está golpeando la economía nacional. Simplemente los gastos para atender la obesidad y sus complicaciones del síndrome metabólico, México gastó 25,000 millones de pesos en el año 2000. En el año 2008, 50,000 millones de pesos. Y se estima que para dentro de 5 años, México estará gastando 75,000 millones de pesos de costos directos para la atención de la obesidad y el síndrome metabólico. Es algo que un sistema de salud no lo va a poder tolerar, no lo va a poder sostener. Y una economía familiar, donde hay una persona con diabetes, donde hay un hipertenso, donde alguien ya sufrió las consecuencias de un infarto, de un evento cerebrovascular, simplemente se vuelve catastrófico. Nuestra economía nacional ha sido golpeada también y transformada por el síndrome metabólico en nuestros días. Muchas gracias.